¿El reloj no marca igual para todos? Marco Rubio le responde a la ansiedad electoral. El cambio ya tiene un plan. La nueva alianza que propone María Corina Machado. El enemigo de Diosdado Cabello ahora está a la izquierda. Dialogar no es claudicar, les contamos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su conexión directa con la realidad. Soy Mildred Manrique y esto es Impacto Venezuela en su emisión matutina de este miércoles 5 de agosto de 2026. Comenzamos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, responde a la ansiedad electoral. Remarca que el proceso podría demorar meses y no años, pero entre tanto se dilatan los tiempos para ir a las urnas, el petróleo sigue fluyendo hacia el norte con una rapidez pasmosa. Es decir, los tiempos políticos y los tiempos económicos siguen corriendo en relojes diferentes. Quique Frías con las claves de esta noticia. Intentando bajar un poco la ansiedad de los venezolanos por saber cuándo van a escoger nueva autoridad presidencial, el gobierno estadounidense abrió una pregunta mayor. El secretario de Estado Marco Rubio, el funcionario con más influencia e incidencia en esta etapa de tutelaje, solo por detrás del presidente Donald Trump, aseguró que el proceso para llegar a elecciones no debería tomar tanto tiempo. Esas cosas no suceden de la noche a la mañana, pero la aguja apunta en la dirección correcta. Y aunque el progreso sea más lento de lo que desearíamos, ahí habrá progreso y estamos comprometidos con ello. En paralelo, el secretario del Interior, Doug Burgum, puso al petróleo venezolano en el centro del discurso. Según su planteamiento, el crudo que fluye hacia Estados Unidos ya no sostiene terras, sino que ahora sirve a una ruta de democracia. Gracias al presidente Trump, el petróleo que una vez sostuvo a terroristas y adversarios ahora fluye a un mercado global y democrático, beneficiando a los venezolanos y reduciendo los precios a los estadounidenses. Washington pide tiempo para ordenar el proceso, pero acelera sus propios intereses. Entonces, ¿cómo funciona el cronograma de Estados Unidos para Venezuela? Que Venezuela avance hacia la democracia. Y es del interés de Estados Unidos porque una Venezuela democrática, una Venezuela con separación de poderes, redundaría no solo en estabilidad, sino que en estabilidad regional, que América Latina sea una subregión estable, pues así Estados Unidos puede ejercer su influencia con la menor cantidad de inconvenientes. Los dichos del secretario Burgum desnudan las intenciones, las verdaderas intenciones de la Casa Blanca. Para elecciones se habla de meses, pero de petróleo y energía los tiempos corren de forma pasmosa. Estados Unidos no está obrando de esta manera porque es un buen samaritano. Esos intereses tienen un filón político, pero al mismo tiempo tienen un apartado económico. En primer lugar, que sus empresas sean las que dominen el mercado energético venezolano, la que tengan la mayor cantidad de concesiones petroleras, que la mayor parte del crudo que se extrae en Venezuela fluya hacia las refinerías estadounidenses. Y en este mismo contexto, Roberto Enríquez, miembro de la Plataforma Unitaria, envió un mensaje al chavismo del clan Rodríguez de que no habrá persecución contra ellos en una democracia. Se interpreta como un no tengan miedo de ir a elecciones. Y al chavismo también le quiero enviar un mensaje. ¿Cuál sería? Que van a ser absolutamente respetados como proyecto político y nunca serán tratados como fuimos tratados nosotros. Todo resumido en una línea. Estados Unidos impuso tiempos para el petróleo. Queda saber ahora cuándo pondrá un cronómetro para ir a votar. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. Tu voz es nuestra mayor fuente de información. Vamos con la pregunta del día. Si el futuro político de Venezuela dependiera de un cronómetro, ¿quién crees que tiene hoy el dedo puesto sobre el botón de inicio? Participa y haz sentir tu opinión en cualquiera de nuestras plataformas digitales. Te leemos en la emisión estelar. María Corina Machado ya no habla solo de transición. Ahora presenta el modelo de país que quiere construir. Una Venezuela aliada con Estados Unidos, abierta a la inversión y alejada completamente del socialismo. Continuamos con Juliana Palmar. Venezuela
necesita una alianza estratégica con Estados Unidos para dejar atrás el modelo socialista y convertirse nuevamente en un socio clave de Washington. Esa fue la propuesta de la líder de la oposición, María Corina Machado, quien afirmó que esa relación debe sustentarse en seguridad, energía, el comercio y el fortalecimiento de las instituciones, con el objetivo de impulsar la recuperación del país y facilitar el regreso de millones de venezolanos. Delcy Rodríguez is following President Trump's orders, so she won't be able to stop a process such as that brings stability, prosperity to Venezuela, and most importantly, in the case of the United States, a trustable, reliable partner, because that stability that you mentioned, you need to make it long-lasting. And the way to do that is having legitimacy and the support of the people. Machado aseguró que para lograr esa transformación será necesario desmontar el sistema socialista, restablecer el respeto a la propiedad privada y abrir los mercados a la inversión. Además, sostuvo que Venezuela debe dejar de ser un aliado de países como Irán, China, Rusia y Cuba para recuperar la relación estratégica con Estados Unidos, basada en la estabilidad regional, el crecimiento económico y la cooperación de largo plazo. Venezuela pasaría de ser una fachada antiestadounidense a un eje interamericano de integración real, global, o por lo menos hemisférica. Yo diría que empezaríamos por considerar que la migración se frenaría en pocas palabras el éxodo, ya que la presión socioeconómica de la región tomaría otro rumbo y tendría sus atractivos para que la gente permanezca en el país. Otro aspecto a considerar sería la lucha contra el crimen. La propuesta de María Corina Machado no solo plantea un cambio de gobierno, sino también un cambio de orientación internacional. La pregunta es, ¿cómo se traducirá esa alianza estratégica con Estados Unidos y qué impacto tendría sobre las relaciones de Venezuela que ha mantenido durante años con Rusia, China, Irán y Cuba? Y si bien un nuevo gobierno pudiese traer mejoras en infraestructura, mejoras laborales y mejoras en las industrias a las que los Estados Unidos le está sacando provecho, también sabemos que un gobierno con una postura que beneficie aún más a los venezolanos tuviese que necesariamente traer a la mesa posturas que no beneficien a los Estados Unidos en sus términos, tanto como se está haciendo actualmente. Pero sabemos que en ese supuesto, en un futuro, la política exterior venezolana, de cara a lo que tenga que ver con Rusia, China, Irán y Cuba, se verían desplazados y sustituidos por aliados más tradicionales. La discusión ya no gira solo en torno a quien gobierna Venezuela, sino hacia qué modelo de país se quiere construir después de una transición. La propuesta de María Corina Machado plantea un giro económico e institucional. Del otro lado, el chavismo intenta apropiarse de símbolos, colores y lemas asociados a esa propuesta. En el fondo, la disputa no es únicamente por una imagen o un eslogan, sino por quien logra instalar el relato del futuro que esperan los venezolanos. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Por primera vez, las críticas al diálogo ya no llegan solo desde la oposición. Ahora también surgen desde la izquierda, que acusa al chavismo de haber abandonado sus principios. En ese contexto, Diosdado Cabello lanzó una frase demoledora: dialogar no es claudicar. María José Prado nos cuenta más. El chavismo empieza a tener una oposición desde su propia izquierda. En Caracas, grupos comunistas salieron a cuestionar las decisiones de Delcy Rodríguez y a marcar distancia con el gobierno, una ruptura que pone en cuestionamiento la dirigencia del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Quiénes son ahora los que consideran que el chavismo traicionó sus principios? En este caso, la manifestación y el mensaje está guiado a dos sectores. Primero, un sector que es disidente dentro del chavismo, que no está de acuerdo con lo que está ocurriendo en este momento con los acercamientos del gobierno de Estados Unidos. Y lo segundo, un mensaje claro y evidente a sectores de la oposición venezolana que podrían estar señalando al gobierno venezolano también de su acercamiento y ahora de una manera u otra las negociaciones que se están desarrollando. La pista está en las calles de Caracas. Un grupo de comunistas se concentró en la plaza El Venezolano para rechazar las acciones de Delcy Rodríguez y cuestionar las alianzas y decisiones del chavismo. Allí el activista Ángel Arias definió su posición como una oposición por izquierda.
y aseguró que la corriente a la que pertenece nunca formó parte del chavismo porque considera que sus gobiernos no respondieron a las necesidades de los trabajadores. Es decir, la crítica a Delcy ya no viene únicamente desde la oposición tradicional, también aparece una izquierda que se desenmarca del chavismo y lo acusa de haber abandonado sus propias banderas. Por otra parte, es normal que dentro de los partidos políticos puedan existir voces que no estén de acuerdo con las decisiones que se están tomando en el partido. Y en este caso, como la presidenta encargada Delcy Rodríguez pertenece a las filas del oficialismo, por supuesto pueden señalar que no están de acuerdo con las decisiones que se están tomando con respecto al gobierno de los Estados Unidos. Por la referencia, por supuesto, que fue el gobierno de Estados Unidos quien se lleva al presidente Nicolás Maduro el 3 de enero. Sería interesante escuchar de esos sectores políticos dentro del PSUV cuál sería su planteamiento, y más que una crítica, una propuesta, para enfrentar actualmente al gobierno de los Estados Unidos. Y aquí aparece el verdadero dardo de Diosdado. La oposición tradicional puede cuestionar el diálogo, exigir más representación o rechazar la negociación, pero claudicación es el término que están utilizando quienes acusan al chavismo gobernante de haberse alejado de sus principios. Por eso, aquella frase de Cabello logra ser más que una defensa de la negociación. Puede ser la primera respuesta pública a una izquierda que dejó de reconocerse dentro del chavismo y ahora empieza a disputarle desde sus propias raíces. La supervivencia política de los hermanos Rodríguez podría depender exclusivamente de las elecciones de medio término en Estados Unidos. El resultado definirá si la estrategia impulsada desde Washington mantendrá el ritmo o si, por el contrario, se topará con un freno desde el Congreso. Juan Gutiérrez Gamba con el reporte. El futuro político de Venezuela podría volver a depender en parte de lo que ocurra en el tablero electoral de Washington. En noviembre, Estados Unidos celebra elecciones de mitad de mandato y el resultado definirá el equilibrio de fuerzas en el Congreso. ¿Cómo impactarán estas elecciones en las decisiones de la administración de Delcy Rodríguez? La elección renovará la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Si el Partido Republicano conserva el control del Congreso, el presidente Donald Trump tendría mayor margen para sostener su estrategia hacia Venezuela. Si los demócratas recuperan la Cámara, podrían aumentar el control político sobre la Casa Blanca, promover investigaciones o condicionar algunas decisiones presupuestarias relacionadas con la política exterior. Un Congreso republicano tendería a respaldar una política de mayor presión sobre el chavismo y a rechazar acuerdos que lo vayan a legitimar. Un Congreso demócrata probablemente favorecería una estrategia más negociada y gradual. En ambos casos, el objetivo debe ser una transición real y democrática. Sanciones, licencias petroleras, cooperación internacional y respaldo a procesos de negociación han sido herramientas utilizadas por administraciones republicanas y demócratas. En ese contexto, algunos analistas sostienen que un Congreso dividido podría ralentizar determinadas decisiones, aunque esa interpretación forma parte del debate político y no de un hecho confirmado por los actores involucrados. Estados Unidos influye de manera importante, pero el destino de Venezuela debe depender, ante todo, de la voluntad soberana de los venezolanos. El apoyo internacional puede facilitar la transición, pero no reemplazar el mandato ciudadano. Las elecciones de noviembre no definirán por sí solas el futuro del país, pero sí podrían influir en el contexto internacional en el que avanzan las negociaciones, la política de sanciones y la relación bilateral durante los próximos 2 años. Tiempo corre, la realidad no espera. Seguimos con Impacto en 60 segundos. 2 noticias en tiempo récord. Otro bajón reaviva la tensión por los apagones. La crisis eléctrica volvió a escalar en Venezuela con un nuevo bajón eléctrico que afectó este martes a la Gran Caracas y a estados como Miranda, La Guaira, Zulia, Lara, Portuguesa, Táchira y Bolívar, en medio de una ola de apagones, fluctuaciones de voltaje y protestas ciudadanas que se extienden por Aragua, Carabobo, Anzoátegui, Barinas y Lara, donde comunidades denuncian racionamientos de hasta 8 horas diarias y exigen soluciones. Mientras persisten las fallas que impactan hogares, comercios, hospitales y servicios públicos, Delcy Rodríguez recorre Planta Centro y Termo Carabobo para supervisar trabajos de recuperación del parque termoeléctrico y reitera el plan oficial para incorporar 4.800 megavatios al sistema nacional antes de finalizar el año, además de insistir en medidas de ahorro de energía y agua. Sin embargo, la nueva falla nacional volvió a poner en duda la capacidad del gobierno para responder a la demanda y mantener la estabilidad del servicio.
Desaparecidos y viviendas, nuevas cifras de la tragedia. El gobierno encargado continúa actualizando el balance de la emergencia en La Guaira tras los terremotos del 24 de junio. El gobernador José Alejandro Terán informó que el Registro Único de Viviendas contabiliza 1.579 personas desaparecidas, una cifra que las autoridades presentan como el registro oficial más completo hasta la fecha. Paralelamente, avanza la fase de reconstrucción con un plan para rehabilitar 3.938 viviendas afectadas con el objetivo de que miles de familias puedan abandonar los refugios temporales y regresar progresivamente a sus hogares. Mientras continúan las labores de búsqueda y recuperación, la atención se centra ahora en acelerar la reconstrucción y ofrecer respuestas a las familias que aún esperan noticias de sus seres queridos. Tu derecho es saber. Nuestro compromiso es informar. Gracias por acompañarnos en Impacto Venezuela. Únete a nuestra comunidad digital. No olvides suscribirte al canal de YouTube. Bonito día para todos. Nos vemos mañana.